todos los que nos acompañan hoy día. Espero que todos se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes en esta nueva actividad de FEC. Me presento, soy Jessie Echeverría, gerente general de Familias Empresarias de Chile. Quiero compartir con ustedes que más del 90% de las empresas en Chile son familiares. El problema es que solo el 26% de estas llegan a ser de propiedad gestionada por los hijos de los fundadores y el 7% por los nietos. Si solo 7 de cada 100 empresas será conocida por los nietos del fundador, las empresas que no trascienden quiebran, cierran, se venden a la competencia o sencillamente se desmiembran después de una ruptura familiar. En FEC estamos empeñados en revertir estas estadísticas, por lo que potenciamos a las familias empresarias para fortalecer su estrategia de trascendencia. Para esto generamos espacios únicos y exclusivos de confianza y colaboración, donde las personas aprenden de expertos de otras familias y también comparten sus propias experiencias. Tenemos alianzas internacionales que permiten también conectar a las familias chilenas con otras de Iberoamérica y Norteamérica. Además, mantenemos acuerdos de colaboración que benefician a nuestros adherentes, como por ejemplo con ProChile, el Servicio de Impuesto Interno, 9 de las principales universidades de Chile y 12 de los más importantes gremios y varias instituciones privadas y públicas. Contáctenos para conocernos más y ser parte de nuestra red de familias empresarias. Antes de comenzar, quiero explicarle algunas reglas de convivencia sobre el uso de la plataforma Zoom. Primero, pedirles que los que no figuran con su nombre completo e institución, por favor, puedan renombrarse. Los invitamos también a hacer llegar sus preguntas a través del chat que hemos habilitado. Nosotros las consolidaremos y al término de las 2 presentaciones vamos a dejar un espacio para que sean compartidas y respondidas. También les voy a agradecer que los micrófonos de los asistentes que no son expositores estén silenciados durante todo el webinar y sus cámaras ojalá que estén prendidas o apagadas, bueno, depende de la decisión de cada uno de ustedes. Por último, les quiero comentar que este webinar está siendo grabado y posteriormente les haremos llegar a los asistentes el video y las presentaciones con los datos de contacto de nuestros expositores. El webinar de hoy trata sobre las competencias clave para la sucesión, visiones de la academia y de la empresa. Posteriormente a la presentación de nuestros invitados habrá un espacio de preguntas y comentarios en el cual nos acompañará un moderador invitado. Quiero también comentarles que esta actividad está siendo organizada por el capítulo de FEC Jóvenes. Dejaré con ustedes ahora a su presidente, Enrique Hornoza, para que nos salude e introduzca a los invitados de hoy. Enrique, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jessie. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero reiterar el agradecimiento de Jessie a todos ustedes por sumarse a este evento. Este evento se enmarca en el capítulo de Jóvenes de FEC, que si bien joven es un concepto bastante amplio, internamente lo hemos definido como la siguiente generación, quienes aún están ya sea preparándose para incorporarse a la empresa familiar, o bien ya nos hemos incorporado a ella, pero hace poco tiempo y estamos en la búsqueda de la adaptación a la misma. Este capítulo tiene por objetivo generar un espacio para conversar y aprender respecto de nuestras inquietudes, problemáticas, visiones, en el fondo, poner sobre la mesa lo que nos preocupa y obviamente también lo que nos motiva. Sabemos que tenemos el desafío de mantener el legado de nuestras familias, pero también de saber adaptarlo a los nuevos tiempos, en un mundo que es súper volátil, es cambiante, y ahora con la pandemia quedó más que claro que además muy incierto. Y para poder lograr maridar estos dos objetivos, de mantener el legado e innovar, saber hacerlo de manera efectiva, necesitamos un espacio de aprendizaje, necesitamos desarrollar competencias que no siempre son tan claras y más aún muchas veces no sabemos dónde adquirirlas. Y ahí ese fue el objetivo cuando pensamos la temática para este evento. Sin extenderme más, los dejo con nuestros invitados, Andrea Alemán y Rodrigo Herrera, socios de B2B Trust Consulting. Andrea es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile. Desde el año 2007 al 2013 fue consultora senior y socia de HK Human Capital, liderando procesos de búsqueda ejecutiva en áreas de marketing, ventas, tecnología, recursos humanos y gerencias generales en diversos sectores. Desde 2014 es socia y directora de Hunting de la consultora B2B Trust, y desde 2019 socia y miembro de RedMap y del Registro de Mujeres Directoras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Rodrigo es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Inició su carrera en IBM el año 1989, lugar donde se desempeñó en varios roles gerenciales, tanto en Chile como en la casa matriz de Latinoamérica en Estados Unidos. Desde el año 2011 es socio y director ejecutivo de B2B Trust Consulting, y desde 2018 miembro del directorio de Clínica Maitenes. Andrea, Rodrigo, muy bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación y tienen 30 minutos para presentarnos lo que tienen preparado. Muchas gracias. Vamos a compartir la presentación. Muy buenas tardes a todos. No sé si se ve pantalla completa en este minuto. Perfecto. 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 Oiga, en primer lugar, un agradecimiento grande a la organización de FEC y al capítulo de FEC Jóvenes, a Jesse, a Enrique, por esta invitación, esta grata invitación a poder compartir desde la perspectiva de nuestra experiencia, no solo nuestra experiencia ejecutiva, sino que especialmente desde nuestra experiencia consultiva en B2B Trust por más de 10 años, digamos, en el tema que nos convoca hoy, que es el tema de las competencias claves para la sucesión y para el liderazgo del futuro en la empresa familiar. Muy brevemente contarles quiénes somos nosotros, rápidamente. Somos una consultora ya, somos con más de 10 años de existencia, estamos muy concentrados y por eso que es muy atingente, digamos, en la temática que vamos a compartir con ustedes hoy. Nos especializamos fundamentalmente en servicios de búsqueda ejecutiva, headhunting, para cargos de liderazgo en varios segmentos, con foco en algunos segmentos, en general bastante transversal, pero mucha experiencia muy profunda en los segmentos tecnológicos, en los segmentos de retail y todo el área industrial y proveedores de la minería, ¿ya? También contamos con la confianza de varios clientes para apoyarlos en temas de asesoría estratégica, particularmente en procesos comerciales, y un tema muy relevante que ha sido un tema creciente en los últimos años, todos los programas de acompañamiento ejecutivo, en el nombre más conocido como coaching ejecutivo y otros programas relacionados. Por lo tanto, el objetivo nuestro es transmitirles desde la perspectiva de nuestra experiencia. Obviamente hay modelos que uno va en el camino utilizando junto a nuestros clientes, pero especialmente tratar de compartir nuestra experiencia independientemente de nuestra experiencia previa como ejecutivo, tenemos ambos experiencia en empresas familiares y no familiares. También nuestros clientes hoy día, más de la mitad son empresas familiares, digamos, y otra mitad empresas, por decirlo así, o bien globales o bien corporativas, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hemos visto es especialmente en los últimos años, una tendencia creciente a una convergencia, por decirlo así, de mejores prácticas en relación a todo lo que se refiere al proceso de inserción ejecutiva, sea un ejecutivo de la familia o un ejecutivo de no familia, ¿ya? Y eso vamos a compartir. Por lo tanto, quisiéramos igual, estos son los temas que vamos a compartir con ustedes hoy día, partir por lo base. Igual es muy relevante partir por los fundamentos, porque eso nos va a permitir desarrollar el por qué estamos viendo lo que estamos viendo y por qué recomendamos algunos elementos que como empresa familiar en los procesos de sucesión o inserción ejecutiva sería como condición base a considerar. Entonces, vamos a hablar qué es lo que entendemos por competencia, cuáles son las condiciones base necesarias para la incorporación de un ejecutivo a la empresa, sea familia o no familia, cuáles son las competencias frecuentes y necesarias, sobre todo los profesionales jóvenes de la familia que están ingresando hoy día, digamos, al contexto de la empresa, y por otro lado, un complemento más que necesario, yo diría que le da la suficiencia, digamos, a esto que son los programas de apoyo a la inserción ejecutiva, especialmente, independiente que uno se plantee un ejecutivo de familia o no familia, ¿ya? Mejores prácticas que hoy día están ocurriendo con mucha fuerza en el ámbito de empresas familiares también. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es, como todo buen profesor, es definir qué es una competencia, ¿ya? Y una competencia tiene tres componentes. La primera, el conocimiento,
¿ya? Una parte de la competencia es el conocimiento, el saber. El otro es la habilidad, y el tercero es la actitud para cumplir exitosamente esa función. Entonces, la competencia como tal es definida con esos tres componentes. Pero ¿qué nos hace difícil evaluar y medir competencias? Porque si fuera solamente conocimiento, podríamos hacer una prueba de conocimiento y con eso el que tiene mejor puntaje tiene mejor competencia. La realidad no es así, ¿ya? La realidad hace que nosotros tengamos, este es un modelo que se estudia en recursos humanos, ¿ya? Que nosotros tengamos áreas visibles como seres humanos, que son o fácilmente demostrables, que son los conocimientos y las habilidades. Los conocimientos es lo que sé hacer, lo que he aprendido, y las habilidades es que si soy capaz o no soy capaz de hacerla. ¿Ya? En las habilidades hay gente que tiene habilidades matemáticas, hay gente que tiene habilidades narrativas, hay gente que tiene habilidades analíticas, o sea, ven algo o hay gente que tiene habilidades espaciales, que se imagina las cosas con un punto de fuga. Entonces, hay conocimiento, hay habilidades, esa es la parte como visible del iceberg, y después está toda esta parte, que es la no visible, donde tenemos temas bastante más complejos, que influyen mucho en cómo tenemos desarrolladas nuestras competencias, que viene siendo, uno, la autoimagen, ¿ya? Que es creernos, bueno, ponte tú, esa es parte de la autoimagen. Si yo creo que soy bueno y soy capaz, soy así y me va a ir bien, ¿ya? Si siempre me han dicho que no soy bueno, que no soy capaz, la verdad es que tú decís, ni lo voy a intentar. Los valores, ¿ya? Uno como ser humano tiene valores que son importantes mantener, y uno quiere pertenecer a una empresa donde los valores sean congruentes, y eso es algo que estamos viendo cada vez más dentro de los jóvenes, ¿ya? Tus valores hacen que desees hacer las cosas y pertenezcas a esa organización. Los rasgos de personalidad tienen que ver con la forma natural con que tú fuiste dotada. Supongamos que eres extrovertido, ¿ya? Entonces tú sueles conversar más, tener más afinidad con ciertas personas, vas a estar mucho más cómodo en una posición donde ese relacionamiento sea importante. Y lo otro es la motivación, que qué te motiva a hacer algo, y en la medida que te motive, que te guste, que lo sepas hacer, vas a ir repitiendo y vas a ser cada día más experto, y un círculo virtuoso. ¿Para qué sirven estas definiciones dentro de una empresa? Es para generar algo que se llama diccionario de competencias. Cuando nosotros ya tenemos este diccionario, podemos llevarlas a ocuparlas en varios tipos de cosas. Uno es hacer las descripciones de cargo, ¿ya? Y aquí vamos a definir qué vamos a exigir dentro de cada cargo. Esta es la base sobre la cual debemos trabajar y definir qué funciones necesitamos que haga. Supongamos que es un cargo de Product Manager, ¿qué funciones requiere este Product Manager realizar? Revisión de competencia, entonces, bueno, va a requerir análisis, ir punteando todo lo que nosotros esperamos que realice el cargo, y después eso transformarlo en qué competencia debe tener para poder realizar esta función de manera exitosa, ¿ya? Esa es la base casi de todo. ¿Para qué nos sirve tener una buena descripción de cargo? Para que se haga un buen proceso de reclutamiento y selección. Sin definir bien el cargo, no vamos a poder llegar a tener los candidatos adecuados. ¿Para qué otra cosa sirve? Para hacer evaluaciones de desempeño. Si yo quiero evaluar cómo está el ejecutivo desempeñándose, voy a su evaluación de cargo, miro cómo lo hemos medido y miro si hay brechas. Y ahí defino cómo está funcionando. Para el sistema de compensaciones, aquí cada vez más no hay solamente compensaciones en el área de venta, también en áreas más administrativas, ¿ya? Y la compensación tiene que ver con tu comportamiento, con tu llegada a resultados y con tu aporte a esos resultados. Y eso ocurre en la medida que hay una buena descripción de cargo y una buena toma de temperatura, por decirlo, en algunos hitos del año.
para otra función de recursos humanos importante que nos sirve es para generar planes de desarrollo de carrera. Ya cuando uno como ejecutivo de la familia o no de la familia entra en un área de venta y después quiere ser jefe y después quiere ser gerente, cada uno de estos cargos va a tener una clara descripción de cargo y esa clara descripción de cargo va a tener claras competencias y obviamente uno va a tener brechas para pasar de un punto a otro. El plan de desarrollo trabaja esas brechas. Y además nos puede servir para hacer capacitación y apoyo a determinados grupos para reducción de brechas que son bastante naturales. Obviamente los planes de sucesión, y es una problemática en todas las empresas, no solamente en las empresas familiares, es que los gerentes o jefes siempre estén mirando a su equipo y cuál es la persona que los va a suceder el día que ellos se vayan de la compañía o que ellos decían armar otro negocio o no sé. ¿Ya? Ellos tienen que empezar a pensar en eso y en definir cuáles son las brechas para ir preparándolo. ¿Ya? Y aquí hay un tema importante que ya lo habíamos hablado antes, que es el alineamiento empresarial, que es la parte de estar alineado, misión, visión y valores, porque estas descripciones de cargo, hay algunas competencias, que después ya lo habla Rodrigo, las competencias transversales, que hacen que esta misión, visión y valores estén alineadas con las personas que trabajan dentro de la empresa. Contarles, aquí les quiero mostrar un ejemplo. Ahora, interesante solamente complementar con la experiencia nuestra en la evolución que hemos visto en los últimos 10 años. Si nosotros retrocediéramos 10 años atrás y nos encargaban, por decirlo así, la búsqueda de un ejecutivo, la estadística era que era muy baja respecto a aquellas compañías que tenían un diccionario de competencia o una descripción de cargo bien definida. Muy baja especialmente en las empresas familiares. Hoy día, la tasa es altísima, lo cual es un muy buen indicador que vamos a explicar los beneficios de hacerlo, digamos, el por qué hacer esto, pero es un indicador, digamos, que estamos viendo una tendencia muy fuerte que las empresas ya han tomado esto como un elemento esencial para poder desarrollar los planes de inserción ejecutiva nuevamente, sean estos ejecutivos de la familia o un ejecutivo externo. En este ejemplo del diccionario de competencia, esta es una empresa del rubro de la salud, es un caso real, donde uno va definiendo familias de cargo. Esta es una unidad dentro de la compañía donde uno puede segmentar, digamos, el diccionario de competencia en grupos de competencia. Por ejemplo, las competencias corporativas o transversales son aquellas que dicen relación con la misión y visión de la compañía, o bien algún eje estratégico que uno quiera que transversalmente se incorpore a las competencias de cada uno de los integrantes de los colaboradores de la empresa. Por lo tanto, eso va a ir, por decirlo así, esas competencias van a ir en cada una de las descripciones de cargo de todos los integrantes de la compañía. Después hay específicas de una gerencia. Por ejemplo, en este caso, si fuera una unidad de tecnología, innovación pudiera ser en esta compañía un eje relevante, distintivo, alineado nuevamente con su plan estratégico. Por lo tanto, esta competencia específica de la gerencia va a ir en todas las descripciones de cargo de los ejecutivos que entren a trabajar a esta unidad. Y después van las específicas del cargo, que va a depender si es un subgerente, un jefe de departamento o bien un contribuyente individual, y uno va incorporando aquellas que son específicas de ese cargo puntual. Por lo tanto van típicamente solamente en esa descripción de cargo. Entonces, esto es bien relevante porque de cierta forma ordena internamente, facilita obviamente a un externo como nosotros, por ejemplo, para apoyar a una empresa en la búsqueda, digamos, de un ejecutivo en el mercado, y también ayuda si uno tuviera un candidato interno, también contrastarlo contra algo ya existente, digamos, un set de competencias definidas para el cargo al cual esa persona interna, o bien familia, pueda aspirar. También la utilidad práctica es las competencias de desarrollo. Esto, por ejemplo, para un nivel, uno es más fácil a través de este mecanismo ir viendo aquellas competencias que están en el siguiente nivel para el cual yo puedo diseñar un plan de desarrollo. ¿Ya? Entonces, tiene una serie de utilidades prácticas, pero que al principio las empresas
eran bien reacias 10, 20 años atrás a hacer este trabajo porque es bien tedioso al inicio, pero es una tremenda inversión que permite lo que mencionaba Andrea en la lámina anterior, alineamiento y establecer una serie de procesos súper útiles, digamos, para contar con la persona correcta, en el cargo correcto, en el tiempo correcto. Y esto da también una transparencia a los procesos que hace que sobre todo la gente joven valore mucho. Ya la gente llega ahí por sus méritos, ¿ah? Entonces, sí, eso es importante. Otro aspecto importante que nosotros llamamos aquellas condiciones y definiciones que son hoy día bases, digamos, bien necesarias para el proceso de incorporación a la empresa. Vuelvo a repetir, tanto esto es válido para profesionales jóvenes de la familia como externos, ¿ya? Importante, hay cosas que son obvias, pero que existen en todos lados, obviamente la estructura, establecer niveles, eso también es bien relevante, un diccionario de competencias como Se nos quedó, parece que se nos quedó pegado Andrea y Rodrigo. Vamos a esperar unos minutitos. Tal vez puedes invitar a que vayan haciendo preguntas en el chat. Sí, mientras tanto por vamos... el ejemplo anterior. Rodrigo, Andrea, se quedaron pegados unos minutos. Tienen problema con la conexión, parece. Sí, definitivamente se nos quedaron pegados. Bueno, mientras tanto, eso, los invito a ir poniendo preguntas en el chat. Ahí están volviendo nuestros Hola, hola. Se quedaron pegados, Rodrigo, Andrea. Se quedan pegados. O yo los veo. Sí, no están pegados. Ah, Efectivamente. ya. No es yo. Tienen problemas de conexión. Bueno, estas cosas suelen ocurrir en este formato, así que nos han ocurrido en algunas otras ocasiones. Mientras tanto, vamos compartiendo las preguntas en el chat mientras ellos logran reactivar su conexión. Esperamos unos minutos. Rodrigo, van a tener que cambiar el... Ahí están, Rodrigo. Ahí parece que volvieron. Sí, hola, sí, Ahí. volvimos ya, disculpen. Sí, No sabemos qué pasa. La red de repente se... Sí, está bien. Ahí estamos. Ahí los escuchamos de nuevo. Gracias. Ya, bueno, retomando lo que estábamos mencionando respecto a las condiciones y definiciones. De nuevo. Base a las competencias. ¿Se pegó de nuevo? ¿Estamos? Andrea, sí, yo les sugiero que puedan cambiar la red, quizás puedan compartir internet desde su celular, eso es más seguro, porque yo creo que tienen un problema con la... Claro, cámbiate de red un ratito, sí. Eso sí, eso funciona muchas veces. Sí. Rodrigo, y lo otro que puede funcionar, si están con internet débil, a lo mejor la cámara de ustedes apagarla. Ahí van a ocupar menos internet también. con la cámara misma prendida. Sí, una buena alternativa también. Ahí. Comparten. Además la Andrea sale regia ahí, así ahí que... sale, ya. Vamos. Ya, ¿se escucha bien entonces, en este minuto? Ahora sí, ahora perfecto. Sí. Entonces, hablamos de estructura, nivel, escenario de competencia, roles y acciones de cargo. Otro tema que se hace menos, pero es una buena práctica que viene obviamente del mundo corporativo, que muchas empresas familiares también la están desarrollando, que son las rutas posibles de desarrollo de carrera. ¿Ya? Y esto nuevamente es válido para un no familia, y especialmente en un profesional de la familia. De cierta forma, pensar en base a las habilidades y competencias y motivaciones donde pudiera insertarse el profesional de la familia y qué camino posible de desarrollo podría tener ese integrante de la familia. ¿Ya?
siempre el ideal, lo que hemos visto nosotros al menos, mientras antes y más joven pueda empezar a dar pasos en ese camino de desarrollo, tanto mejor. Por otro lado, los planes de sucesión, ya lo mencionó Andrea, muy relevante, desde el punto de vista gerencial, siempre tener, sobre todo las gerencias clave, tener gente, por decirlo así, en el pipeline de recambio, ¿ya? Y también, y si no fuera el caso, dentro de la empresa tener un pipeline, digamos, y ahí el rol de las áreas de recursos humanos es bien relevante, de generar un pipeline, un flujo de potenciales ejecutivos en el mercado que pudieran reemplazar, o ejecutivos de la familia, que eventualmente en algún minuto pudieran, digamos, hacer un match con un rol específico, podría ser también un prospecto a considerar en el futuro. Por lo tanto, los planes de sucesión y el pipeline de reemplazo es algo, son mejores prácticas también interesantes de considerar. Los cargos claves también, los cargos clave y los cargos donde preferentemente, y aquí estas son decisiones, no es que sea mejor ni peor, pero de repente temas a considerar. Podría uno decir, hay cargos claves que son porque son críticos para el modelo de negocio y son escasos en la industria, y hay otros cargos claves donde quizás preferentemente lo pudiera asumir, ojalá preferentemente, no exclusivamente, un integrante de la familia, ya sea para transmitir algún valor transversal que se quiera mantener en el tiempo, también aportar a mantener o desarrollar o construir o fortalecer la cultura organizacional en una determinada línea, etc. ¿Ya? Entonces, todas esas predefiniciones bases es muy relevante contar con ellas, ojalá a priori, porque eso facilita el proceso de incorporación, sobre todo de los profesionales jóvenes. Ahí. Siguiendo con esto, vamos a ir achicando el análisis hacia la descripción de cargo, pero evidentemente tiene que tener una relación, siempre hacemos este recordatorio, es obvio, pero recordarlo igual muchas veces se tiende a olvidar en algunas organizaciones. Todo esto parte, una descripción de cargo, el origen tiene que ser, y por eso que las descripciones de cargo tienen que ser dinámicas, vivas, se deben revisar en virtud de la misión y valores de la organización, cuáles son los pilares y las prioridades estratégicas de la organización en ese periodo. Ojalá, en el mejor de los mundos, tener una buena definición de un mapa de proceso, ¿ya? El cual le permita con mayor facilidad construir ese diccionario de competencias segmentado en aquellas con competencias transversales y corporativas, las específicas de una unidad y específicas del cargo, y finalmente tener este elemento clave que es la descripción del cargo. Entonces, visto al revés, desde la mirada externa, teniendo la descripción de cargo, construida la descripción de cargo, a un cargo cualquiera pudiera entrar potencialmente un externo no familia, un externo familia, una promoción interna familia o una promoción interna no familia. ¿Ya? Nuevamente, lo que nosotros gradualmente estamos viendo como una buena práctica es que nunca se deje de considerar estas 4 alternativas. Evidentemente, aquí hay consideraciones que uno pudiera tomar diferenciadas en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso, uno pudiera poner un cierto porcentaje de cumplimiento del perfil de competencias del cargo para un externo, o un porcentaje quizás algo diferenciado de cumplimiento de perfil de competencias del cargo para un externo familia. Aún en ambos casos sí o sí, porque la realidad es que nunca en una contratación alguien cumple, o pocas veces cumplen el 100% de las competencias, siempre hay una pequeña brecha que hay que reforzar a través de apoyos, ¿ya? A través de un proceso de onboarding, de coaching, de inducción, entrenamiento, etc. Entonces, nuevamente, en ese porcentaje que uno le coloque como meta mínima a un externo o a un externo familia, nuevamente tiene que ir acompañado con un apoyo específico a ese profesional joven que se inserte a este cargo, que le permita ir reduciendo las brechas en el menor tiempo posible. ¿Ya? Por lo tanto, y eso lo mismo es válido para una promoción interna, y para una promoción interna ya sea familia o no familia. Entonces nuestro planteamiento aquí es que
Y este cargo puede ser cualquiera, este cargo puede estar en el primer nivel de la organización, en el segundo, en el tercero, en el cuarto nivel. Para todo debiera ocurrir una regla similar, donde las competencias del cargo, la descripción del cargo, sea el eje rector que permita a uno discernir o tomar una buena decisión de quién y en qué oportunidad se incorpora, y si hay brechas, con qué planes de apoyo vamos a considerar, digamos, darle, valga la redundancia, el apoyo a ese ejecutivo, ya sea familia o no familia. Bueno, y pensando en competencias recurrentes y necesarias en jóvenes de la familia o no de la familia, que integren la empresa, estas son como las que se repiten de manera más concurrente en las descripciones de cargo, ¿ya? La familia. Y obviamente aquí hay un sesgo a la gente que es familiar, que es parte de la familia, hijos, primos, qué sé yo, tíos y todo lo demás. Uno es la capacidad de aprender, que es la tolerancia a la frustración y resiliencia, que es ser capaces de levantarnos. ¿Se escucha? Frente a todos los fracasos y problemas que van ocurriendo en el camino. La resiliencia, que ya es un tema bastante conocido, que es la capacidad de reformularse o remoldearse según los requerimientos. La flexibilidad, que es la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios. Y si se fijan, esos tres ya hacen que estar inserto en una empresa familiar sea bien complejo. Capacidad de aprender, tolerancia a la frustración, flexibilidad. Y tenemos unas competencias que yo llamo un poco más de segundo orden, ya que son para cargos un poquito más directivos tal vez, que es este pensamiento crítico y capacidad de análisis, que esto es tratar de entender a los negocios como procesos y poder definir mejoras y optimizaciones dentro de ese proceso. ¿Ya? Eso es algo que los jóvenes, como vienen con todo el ímpetu y las materias más frescas y los conocimientos más actualizados, pueden hacer y tener una visión mucho más crítica de cómo se han formulado las cosas en el pasado. Y el tema que nunca es fácil llegar a tener esta competencia bien desarrollada es el liderazgo e influencia social. De nuevo tenemos problemas de conexión, Andrea. ¿Me escuchas? Entendiendo el liderazgo como... Andrea, estás con problema de nuevo. Bueno, esperemos a que vayan resolviendo. ¿Ahora sí? Ahora sí, Andrea. ¿Se cambiaron de red? Ya. Ya. Andrea, aprovecho de decirte Sí. que quedan 5 minutos. Aprovecho de plantearles Sí. también, aprovechando la... Perfecto, ¿Ya? pasa la otra. Perfecto, muchas gracias. Y estas son del World Economic Forum, las 10 habilidades para el 2025. ¿Ya? Esto se lo vamos a dejar, así que lo pueden releer, pero las primeras 5 son las que queremos enfatizar, que son pensamiento analítico e innovación, constante, ¿cómo se llama? Aprendizaje constante y aprendizaje de nuevas estrategias, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, y la quinta es creatividad, originalidad e iniciativa. Estas son las top 10 habilidades para el 2025. Sí, solo complementar que si bien esto puede verse como algo que es muy arriba, estos son estudios globales, y estamos viendo, lo que estamos viendo es que las empresas
lejos de considerar, lejos de considerar solo la realidad local, también están empezando a considerar un poco, mirando hacia adelante en la estrategia, para la incorporación de nuevos ejecutivos o de futuros ejecutivos, especialmente si son jóvenes de familia, empezar a conectar el desarrollo de estas habilidades que van a ser, más temprano que tarde, habilidades que van a ser necesarias en un contexto de una empresa familiar local, que normalmente están conectadas globalmente de igual manera con clientes o socios. Por lo tanto, lo que nosotros ponemos esto como referencia, que si bien hay ciertas habilidades que nosotros estamos viendo hoy día que se están pidiendo en los ejecutivos, y sobre todo, o que vemos que son necesarias en los ejecutivos jóvenes de familia que ingresen a su organización, mucho énfasis en la flexibilidad, la adaptabilidad, la resiliencia. También hay otras que son relevantes para su aporte en el desarrollo y transformación futura de la compañía. Y eso está muy, muy, muy cercana a lo que se plantean en este tipo de estudios, donde también temas de transformación digital, todo lo que es tecnología también es un eje vector bien relevante que las nuevas generaciones están empezando a incorporar a sus empresas. Y para finalizar, les queremos comentar que hay muchos programas que se pueden realizar para ir disminuyendo las brechas y adquiriendo nuevas competencias. Ya las competencias no es un set dado al inicio de tu vida y después nunca más podéis meter más herramientas a tu maletín. No, tú puedes ir metiendo más herramientas. ¿Ya? Y aquí hay unos programas que nosotros le vamos a hablar. El plan de inducción, que es un programa que se hace internamente en la empresa, que lo ejecuta Recursos Humanos, este es como dar la bienvenida. Y nosotros los invitamos a que si sus empresas no tienen un plan de inducción, lo hagan ustedes. ¿Ya? El plan de inducción es como decirle a alguien, bienvenido a mi casa. Así nos tratamos nosotros, este es nuestro tono y estilo. Entonces es importante que ustedes, este plan de inducción sea la entrada de la compañía. Después están los programas de onboarding. Onboarding significa subirse al bote, ¿ya? Estos son programas que pueden ser hechos por un interno o un externo, tanto la unidad de recursos humanos como una consultora, y se pueden hacer cuando se ingresa a la empresa o cuando se cambia de rol. Hay gente que pasa de un rol en una planta productiva al rol en la ¿cómo se llama? En la casa matriz. Y uno dice, pero si no necesita onboarding, es totalmente distinto, el escenario es distinto, la gente con que interactúa es distinta, la forma como almuerzan es distinta. O sea, créanme que hasta cambiar de puesto es distinto para un ejecutivo, y que ustedes como empresa los apoyen es bastante valioso. Y aquí hay entregables que se pueden hacer, que es el plan 30-60-90 y feedback hacia la jefatura y de la jefatura. Después tenemos los programas de coaching, ya que generalmente los hacen consultoras o coaches externos. Esto se puede hacer en cualquier momento. Las empresas generalmente desarrollan lo que se llama un grupo de talento, que son ya sea jóvenes y muchas veces de la familia, donde van a fortalecer desarrollos ejecutivos. ¿Ya? Y aquí se hacen assessments, se aplican test estandarizados y se genera un plan de desarrollo. Después están los programas de mentoring, que generalmente se hacen con alguien interno a la empresa, ¿ya? Es un profesional senior o un gerente con experiencia y de buenas prácticas, y que toma a un grupo de personas o en el 1 a 1 y que va explicando mejores prácticas y cómo se resuelven los problemas desde su experiencia. Y los programas de capacitaciones, ya que lo puede hacer recursos humanos, las áreas funcionales o externos. Nosotros pensamos que estos deben ser permanentes y que ojalá tengan como entregable certificaciones, así la persona siente que está invirtiendo en él y no solamente para la empresa, sino que para él. ¿Ya? Sí. ¿Qué queremos comentarle? Las competencias son cada día más complejas, requieren de juntar conocimientos, habilidades, pero también mucho interno de querer hacer las cosas, de tener ganas, de tener motivación y conocerse uno mismo. Así que... Sí, yo complementar que también una de las razones también de esta tendencia creciente, fuerte, que las empresas
familiares se vayan subiendo, digamos, se han venido subiendo a tener todos estos elementos sobre la mesa para hacer una gestión, digamos, lo más consistente posible en la incorporación de nuevos ejecutivos, es que también, por decirlo así, las herramientas disponibles están ampliamente disponibles, las herramientas para desarrollar un diccionario de competencias, las herramientas sobre todo de evaluación de desempeño, herramientas estandarizadas para determinar el perfil conductual y profesional de un ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día hay más elementos de no muy alto costo. Hay programas que son más bien mejores prácticas, de costos bastante bajos, por ejemplo, mentoring. Mentoring es Rodrigo, Andrea, disculpen, voy a tener que interrumpirles. Yo creo que claro. podemos seguir en las preguntas. Por ¿Les supuesto. parece? Perfecto, no hay problema. Sigamos Ningún ahora problema. pueden dejar de compartir. Ahora vamos a dedicar un espacio, queremos dedicar harto espacio a preguntas porque este tema sabemos que es importante. Entonces el espacio de preguntas va a ser moderado por Orlando Llanos Contreras. Él es PhD de la Universidad de New England en Australia. Orlando es profesor de Dirección Estratégica y Gestión de Empresas Familiares en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y director de la Cátedra de Familias Empresarias, FEC, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muy bienvenido, Orlando, así que te damos tenemos unos más de 20 minutos para que podamos generar una conversación respecto a este tema. Bienvenido. Gracias, Jessy. Es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, vamos a ver, digamos, cómo podemos ir desarrollando esta conversación sobre este interesante tema. Bueno, el tema que nos convoca hoy día básicamente es competencias para la sucesión. Entonces, en empresas familiares, uno de los temas, o sea, probablemente el tema más importante en el estudio de las empresas familiares es la sucesión. Y una de las razones por las cuales este tema es tan importante, básicamente tiene que ver con la complejidad social que esto implica. Un proceso de sucesión en una empresa común y corriente, nosotros acabamos de tener una sucesión de rector en nuestra universidad, y es un proceso de un mes. Digamos que de 3 meses considerando el proceso de búsqueda. En una empresa familiar, estos procesos de sucesión pueden ocurrir en 4 años, en 5 años, en 6 años, en 7 años, ¿no es cierto? Y es un proceso largo, complejo, digamos, y que tiene tanto efecto, digamos, tiene elementos de gestión, elementos emocionales, elementos sociales que tienen que ser combinados desde el ámbito, desde el mundo de la familia, desde el mundo de la empresa, desde el mundo de los socios. Entonces, en este contexto que estoy entregando, digamos, por una parte, le hablo a los jóvenes de FEC, digamos, en términos de cuál es el desafío que ellos enfrentan, y por otro lado, digamos, quiero abrir el debate y poner en contexto las preguntas que nos han hecho, y en ese sentido, digamos, lo primero que le quiero preguntar a nuestros invitados es cuál es la diferencia que ellos ven entre el perfil en estos temas de la búsqueda de competencias que ellos observan entre las empresas familiares y las empresas no familiares. Eso. Perfecto. Justo se congeló un segundo, pero muchas gracias por la... Mira, nosotros efectivamente entendemos que los contextos de las empresas familiares y los tiempos que tú mencionabas hablando, siempre había una diferencia, y hay otras variables que son de repente difíciles de modelar, digamos, sobre todo para definir los planes de sucesión respecto a lo que sería una empresa no familiar. Sin embargo, y por eso que nos concentramos mucho en explicar un poco cómo se define a través del modelo de competencia, a través de una decisión de cargo, permite de cierta forma en una empresa familiar, y lo estamos viendo con mayor frecuencia, usar esas mejores prácticas para no necesariamente aumentar la velocidad, pero sí aumentar la consistencia, sí correr menos riesgo de que la inserción de un profesional familiar que se inserta un cargo en particular esté muy claro desde el día cero cuáles son las brechas que puede implementar planes de apoyo para que ese profesional familia también tenga un pasar normal y un buen desarrollo dentro de la compañía.
Entonces, lo que nosotros postulamos en realidad es que esa diferencia entre familiares para todos los efectos de la toma de decisiones, de incorporación de un ejecutivo, no es tan distinta o es menos distinta de lo que se piensa respecto a lo que podría ser una empresa de otras características, una corporativa o lo que uno se imagina como una multinacional. De hecho, es más, muchas empresas que nosotros, en el mundo, por ejemplo, los proveedores de la minería, ¿ya? Hay muchas compañías que uno ve y las consideraría multinacionales y llenas de mejores prácticas, llenas de procesos, como los que nosotros compartimos con ustedes, y en esencia son empresas familiares, ¿ya? Son empresas alemanas que han definido que independiente que puedan haber familiares en la estructura, también al asumir un rol, hacen ese, por decirlo así, ese filtro inicial y los apoyos respectivos para que ese profesional familia, donde se inserte, pueda tener un devenir, digamos, exitoso en la compañía. De hecho, complementando tu consulta con algunas consultas que estoy viendo acá en el chat, hay dos consultas relacionadas. Espera, si me permite, Rodrigo, si me permites, para llevar en orden, voy a ir sumando yo las preguntas del chat para ir generando la conversación. Toda la razón, perdón. Sí, está bien. Entonces, bueno, en la misma línea, ¿no es cierto?, agregaría yo la pregunta, tomaría la pregunta de Jaime, ¿no es cierto? Él dice, ¿con qué periodicidad deben revisarse las definiciones de competencia dada la velocidad del cambio en los mercados y la tecnología actual? Y yo a esa pregunta le agregaría, nuevamente, si tú observas diferencia en términos de la periodicidad con la que deben revisarse cuando tú observas cargos más bien de nivel ejecutivo o cuando estás pensando en empresas familiares que buscan sucesores para cargos de dirección a nivel de directorio. Correcto. O en otras posiciones más en el ámbito de la familia o de la gestión patrimonial. Sí. Yo diría, la tendencia, ya que no es una tendencia nueva, digamos, es que la velocidad, efectivamente el mercado está en todas las industrias está cambiando con una velocidad, hay una velocidad de cambio más o menos importante, y eso fuerza que las definiciones, las revisiones del plan estratégico o las revisiones de la estrategia se hagan con mayor frecuencia. Nosotros siempre recomendamos que las revisiones de las descripciones de cargo en todos los niveles, siempre se haga una revisión cada vez que la empresa haga una redefinición de su plan estratégico, de su estrategia, ¿ya? Porque toda redefinición, o sea, nuevamente, ese cuadrito que mostramos de la misión y visión, los ejes estratégicos que defina una compañía para el periodo siguiente, cualquiera que sea ese periodo, implica sí o sí eventualmente un cambio estructural, implica sí o sí un cambio en los roles, ¿ya? Por lo tanto, un cambio en las descripciones de cargo. Entonces, respondiendo a las preguntas, efectivamente, hay una tendencia que las velocidades de cambio sean más rápidas, y el ideal es alinearlos con las revisiones de los planes estratégicos, ¿ya? Gracias, Rodrigo. Voy a seguir no sé si terminaste, ¿estoy bien? ¿O querés agregar algo más? Sí. Voy a seguir con la pregunta otra pregunta de Jaime, ¿no es cierto? En la misma línea y en el mismo contexto, ¿no es cierto? Jaime nos dice, en su experiencia, pregunta, cuando ingresa un joven profesional de la familia a la empresa, ¿será preferible iniciarse en trabajos donde aprenda los detalles de la operación, fabricación, ventas, contabilidad, o bien en áreas donde pueda tener una visión más amplia de la empresa como una planificación, estudio, unidades? O sea, si parte por el piso de la empresa o parte por el tope de la empresa. ¿Qué creen ustedes? Mira, nosotros sentimos que una mejor práctica es que ojalá una persona que ya sabe que va a trabajar ahí, ojalá que los veranos se vaya a ver el piso, que conozca cómo funciona la empresa, ¿ya? Y después quizás ahí puede llegar quizás de ayudante a un área de planificación, ¿ya? Pero sí el conocimiento desde la operación le va a dar una potencia a su experiencia que no la puede lograr si entra por arriba, ¿ya? Así que lo que él pueda aprender de lo que vea en la planta, enfardando, poniendo las cajas,
eso no tiene por qué la persona estar un año haciendo eso, puede estar unas vacaciones, pero sí es bueno que parta por ahí y que después ya cuando profesionalmente tenga más conocimiento, pueda explotar a otras cargas. Sí, si bien ese es siempre un ideal, sobre todo en nosotros industrias que vemos donde esa componente es muy, muy, muy fuerte en retail. En retail, por lo general, las empresas familiares, lo normal es que muy tempranamente, antes de sacar su título profesional, digamos, tienen un acercamiento a la empresa. Por sobre eso, nuestra recomendación sigue siendo adicional a eso, y si no ocurriera eso, y si se diera el escenario de que un profesional familia quisiera ingresar a una etapa posterior, supongamos que se saltó la etapa previa, pre-titulación, se saltó la etapa de los primeros 5 años de experiencia laboral, la hizo en otro lado, aún así, tratar de hacer el match, ese filtro respecto a dónde calza mejor la descripción de cargo, el rol que se necesita en la empresa, con el perfil del ejecutivo que está retomando, digamos, un cargo desde el mercado hacia la empresa familiar. Entonces, ese match es relevante. Gracias, Rodrigo. Gracias, Andrea. Voy a continuar con la pregunta de Rodrigo Infante. Rodrigo nos dice lo siguiente: las competencias recurrentes mencionadas son deseos o requerimientos, más que una oferta que puede tener un postulante. Entiendo que esa es una afirmación. Dado que un postulante no tiene todos los requisitos, pregunta, ¿cómo se puede ponderar aquella que tiene un postulante a un cargo respecto de sus carencias? Perfecto. ¿Sí? No, afortunadamente bueno, primero quizás reforzar que las competencias que mencionamos como recurrentes o comunes que estamos viendo en profesionales jóvenes, familias, que son necesarias para entrar a un cargo, hoy día se pueden medir. Hoy día hay test que es de muy bajo costo, test conductuales que permiten a cualquiera de nosotros, en 25 minutos, esto es Big Data, responder un set de preguntas y sacar un informe y tener una fotografía donde uno puede tener una cierta claridad. Oye, soy una persona orientada al objetivo, soy resiliente, soy flexible o no soy flexible. Eso, a través de un test estandarizado, cualquier ejecutivo, familia o no familia, podría, y nosotros lo recomendamos muchas veces incluso para equipos de alto rendimiento, hacer esos test conductuales, porque permite muy bien ajustar las piezas dentro de un equipo y, para autoconocimiento, trabajar las brechas que siempre van a existir respecto a ciertas, digamos, competencias que son claves en el desarrollo ejecutivo en una empresa familiar. ¿Sí? Súper, Andrea, ¿nos va a agregar algo o puedo continuar? Gracias a la siguiente. Bien, gracias. Mira, acá hay una pregunta súper interesante de Enrique Honrosa. Él dice, mira, muchas de las habilidades no son innatas, ¿no es cierto? No todos las tenemos, dice. ¿De qué forma pueden adquirirse muchas de estas habilidades, ¿no es cierto?, que son tan necesarias, pero la educación formal suele no entregar, pensando que son claves en quien dirige la empresa? Nos hace una crítica y usted nos deja bien fuerte a los profes, Enrique, allá. Nos dice, mira, no me sirvió mucho lo que me enseñaron en la universidad. Bueno, llegando de la universidad a trabajar, uno se da cuenta que sabe harto poco de lo que es el mundo del trabajo. Mira, ahí yo, Enrique, lo que recomiendo es que hagas un coaching, ¿ya? En un coaching uno generalmente hace primero un autoanálisis para entenderse, para conocerse, y después uno puede desde ahí decir dónde están mis brechas y cómo trabajarlas. Y ahí hay varios estilos de coaching, hay varias escuelas, y cuál te calza mejor con tu forma y tu estilo, y vas a poder ir trabajando tus brechas en forma personal. ¿Ya? Yo creo que un coaching dirigido es una buena opción. Sí, y entender, y es un dato, tú, Orlando, que estás en el mundo, digamos, en la academia, es muy difícil para la academia, muy difícil por los procesos internos, tener un match perfecto de las competencias de una profesión respecto a las competencias reales del mercado. Sincronizar eso es
tremendamente difícil, ¿ah? Salvo para profesiones que no cambian mucho en el tiempo. Para tecnología, por ejemplo, es la dificultad práctica que vemos nosotros, nuestros clientes, que los tienen, prácticamente hay que reentrenarlos, ¿ah? Hay que reentrenarlos, digamos, en temas técnicos y también conductuales en algunos casos, para que pueda desempeñar un rol definido en una empresa. Bueno, respecto de eso, me gustaría decir muchas cosas a mi favor, digamos, pero bueno, eso quedará para una próxima, próxima reunión, ¿no es cierto? Hay mucho que explicar allí, pero bueno, a veces dicen que las explicaciones agravan la falta, así que no sé si será bueno darla. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta de Joseph Fried, no sé si lo dije bien, y está en la misma línea de la pregunta anterior, dice, ¿cuánto tiempo debería durar un programa de coaching a un ejecutivo? Mira, lo normal, un programa de coaching que trabajes un poco tu autoconocimiento, más un desarrollo ya de carrera, donde tú pienses el cuál va a ser tu siguiente paso y todo, debería durar entre 6 meses y 1 año. Yo creo que ahí Jessy me puede también complementar, porque hay procesos que deben madurar y que se deben llevar a la práctica. ¿Ya? Entonces, por eso no pueden ser automáticos. Esto no es solamente conocimiento, esto es mucha práctica. Lo otro que tenemos casos de empresas y clientes que un ejecutivo puede tener varios ciclos, porque va creciendo en la organización y tiene distintos requerimientos, digamos, a reforzar en el tiempo. Entonces, pero un ciclo normal es lo que menciona Andrea, entre 6 meses y 1 año. Súper. Si esa es la respuesta, paso a la siguiente pregunta. María Paz Enríquez dice lo siguiente: aparentemente los menos flexibles a la innovación, a los cambios y adaptarnos a trabajar en equipo con nuevas generaciones somos las antiguas generaciones. ¿Cómo podemos enfrentar los empresarios ese desafío? ¿Existe en su experiencia al menos la conciencia de esto en los empresarios? Es una tremenda pregunta, es una tremenda pregunta de María Paz. Nuevamente, aquí efectivamente y es un desafío en todas partes, digamos, ¿no? Para cualquier tipo de empresa, no solo el contexto familiar. En una empresa, en cualquier empresa hoy día están topando a lo menos mínimo 3, 4 generaciones, ¿ya? Hablamos de los X, los Y, los Z y ahora los centennials, digamos. O sea, entonces, y cada uno con una experiencia de vida diferente y gestionar eso no es trivial desde el punto de vista directivo. Para los empresarios familiares también el cómo insertar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son súper relevantes porque le van dando, lo mismo que en una incorporación de juventud, de profesionales jóvenes en una empresa, le van dando refresco a la organización, van aportando en el refresco del plan estratégico, van aportando iniciativas nuevas. Ahora, el cómo articularlo, nuevamente, es muy relevante hacerlo a través de los ejercicios de estrategia, pero a través de la incorporación de las nuevas generaciones, ver de qué forma no siempre son los mismos, por decirlo así, los que definen esas directrices. Yo creo que es muy relevante que haya saga nueva para que se vayan produciendo los cambios. A veces pueden ser más lentos. O sea, si es que no hay incorporación de nuevas visiones, claramente no va a ocurrir un cambio, y en la medida que uno vaya incorporando fuertemente las nuevas generaciones, los cambios sí van a ocurrir. Permíteme profundizar en esa pregunta, Andrea, Rodrigo. ¿Ven ustedes alguna diferencia en la complejidad de la gestión de este problema entre empresas familiares, no familiares, o entre distintos tipos de empresas familiares particularmente? ¿Es más complejo en un lado que en otro? ¿Y cuáles son las complejidades que tiene en cada caso? No, sin duda que así como cada empresa es un mundo, cada empresa familiar también es un mundo, es un mundo por sí mismo. Depende de un montón de factores, a partir del tamaño de la familia, si hay más de un hermano, digamos, en la configuración de la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío no es menor, y por eso que es muy necesario instituir prácticas, por decirlo así, empresariales para ordenar la discusión.
para darle un cauce a una discusión, a decantar cuáles son las prioridades de la compañía, nuevamente las prioridades estratégicas, y de ahí decantar ciertas prácticas que permitan que haya una gobernanza o un gobierno corporativo, por decirlo así, que permita que no haya, que los conflictos van a haber, digamos, pero que existan los menos conflictos posibles en un contexto familiar donde puedan haber muchos stakeholders, digamos, en la primera capa, digamos, la capa directiva. Oye, mira, y en esa misma línea, mira cómo se lleva la conversación, las preguntas llegan precisas justo con el comentario que tú estás haciendo, porque Christian Blanch nos pregunta acá, ¿cuánto incide la validación del resto de la familia en el sucesor? A propósito de lo que tú acabas de mencionar. Correcto. Mira, lo pregunto a propósito de lo que tú acabas de mencionar. Mira, el tema de la validación, ¿ya? Es algo que ya la palabra hay que aterrizarla y llevarla a un plano de objetivizar la palabra, ¿ya? Porque validar a alguien puede tener muchas aristas, ¿ya? Entonces, nosotros justamente lo que estamos proponiendo y lo que les explicamos durante la charla es que ojalá los cargos y la descripción de los cargos fuera hecha en base a competencias. Entonces, la validación va a venir dada por el porcentaje de que tú cumples esas cosas, ¿ya? O sea, si tú eres una persona con un conocimiento en finanzas, eso lo valida tu estudio, ¿ya? Ahora, si el primo encuentra que no sabía hacer las cosas, validado por este certificado. Entonces, yo invito a que estas validaciones sean objetivizadas en base a competencias, y obviamente siempre lo ideal es tener consensos, pero yo que tengo 4 hijos, yo me imagino que en las empresas familiares lograr el consenso no debe ser sencillo. Entonces, si ellos objetivizan las discusiones, tal vez toman árbitros externos para que los ayuden a armar estas discusiones, y dejen que la administración también haga propuestas en base a estas competencias, las cosas pueden ir fluyendo de una manera más, Sí. más suaves. Sí. No, Oye, perdón, dale Rodrigo, dale. Solo para reforzar el punto, aquí en la medida que se use algo de metodología y también un apoyo de un ente neutral, interno o externo, digamos, para la validación de un sucesor, de una sucesión, digamos, de un proceso de sucesión, tanto mejor. Aquí hay ojalá que exista la mayor objetividad posible en la determinación de la sucesión y sobre todo en esa fotografía de cuán cerca está del 100% del cumplimiento de lo que se quiere para ese rol, y si no lo tiene, prepararlo, que la organización misma diga, ya, perfecto, este es el mejor sucesor que tenemos, está un 80%, el otro 20% lo vamos a apoyar con un plan, no sé, lo vamos a enviar, por decir algo, si un cargo ejecutivo lo vamos a mandar a un MBA de finanzas, a la universidad, a tal universidad, o lo vamos a mandar a certificarse en algún tema relevante que le permita a él tener todas las competencias necesarias para desempeñar bien el rol. Eso ayuda, obviamente nunca es el 100%, porque siempre en temas familiares hay otros componentes que puedan escapar, digamos, de la mera objetividad de lo que mencionábamos del cargo. Bueno, y en ese punto que dices tú que hay componentes que escapan de la objetividad, quiero traer una historia a colación, digamos, para poder profundizar un poco en este tema, ¿no es cierto? Que de una familia empresaria cercana, ¿no es cierto? Que es verdad, o sea, tú dices, yo estoy súper de acuerdo contigo en que en la medida que las métricas sean objetivas, ¿no es cierto? Es más fácil validar, pero también ocurre en muchas familias empresarias, sobre todo por la fuerza moral que tienen los padres sobre los hijos, ¿no es cierto?, en que los padres deciden, digamos. Entonces yo conozco un caso, ¿no es cierto?, en que, bueno, 4 hijos, ¿no es cierto?, todos van a la universidad, distintas carreras, ¿no es cierto?, y bueno, el papá, había uno que quería mucho, digamos, trabajar con el papá, que se preparó para eso, y fue súper buen alumno en la universidad, todo eso, pero por alguna razón, fue tan buen alumno que le ofrecen una pega, un trabajo, digamos, en una empresa esta es una empresa familiar no tan grande, digamos,
que el papá dijo, pero es que no te podéis perder eso, o sea, Claro. no te puedo hacer ese daño, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que pensó el papá en esta familia empresaria, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, en ese mini caso, ¿no es cierto? La métrica, la objetividad, qué sé yo, se perdió. Y el papá dijo, mira, a mí en realidad me interesa mucho más tu bienestar como hijo que lo que pueda pasar con la empresa. Y bueno, veremos qué pasa con algunos de los otros hermanos. Bueno, por suerte esa familia, los que nos seguían, habían varios que preparados, digamos, y que pudieron hacerse cargo. Pero, ¿cómo ves tú ese tipo de situaciones que a veces son bien comunes? O sea, esto es un caso conocido, cercano, de una familia empresaria, ¿no es cierto? Pero conozco varios como eso, en que al final, digamos, la fuerza moral de los padres se impone por sobre la objetividad y por sobre los parámetros de gestión. Y ahí ese tipo de situaciones se dan situaciones, aunque ustedes no lo crean, situaciones similares en empresas corporativas y en empresas multinacionales. ¿Ah? También suceden cosas similares que las métricas y las metodologías y las decisiones no son perfectas y tan, por decirlo así, objetivas como uno pensaría que deberían ser. Lo importante es manejar opciones. ¿A qué me refiero? Que a veces lo mismo pasa en una empresa corporativa. De repente hay alguien que es como el sucesor obvio o la persona obvia para tomar un cierto cargo. Pero puede ser que esa persona o acepte una oferta afuera, y esa persona pueda decir, ¿sabes qué más? En realidad no me quiero mover de país, o por cualquier razón. También, lo importante es tener alternativas, opciones, no quedarse, y por eso, y en la familia ese tipo de situaciones que tú escribes pasan y pueden pasar otras por otras razones, por lo cual alguien de la familia pudiera eventualmente no asumir una posición. Y hay que tener el plan B, el plan C, o lo que llamamos nosotros el pipeline de sucesión, es decir, una lista de potenciales sucesores para cada uno de los roles, especialmente los roles críticos de la compañía. Entonces, si es familia, es familia A, familia B, y si no, una independiente, o alguien no familia. Oye, Debo, Orlando, gracias. Los voy a tener que... Quedaba una pregunta solo. Sí, vamos a tener que dejarla ahí en el tintero, porque en honor al tiempo, un tema súper interesante, pero vamos a ir cerrando esta interesante conversación. Estaba muy animado. Quiero agradecerles a los expositores, a los invitados de ahora por el aporte que hicieron y por instalar un tema tan relevante para las familias empresarias. Y antes de despedirme, quiero también, bueno, y agradezco a Orlando también su buena moderación de poner todas las preguntas con bastante ánimo. Creo que ha habido bastante participación. Este tema nos genera mucho interés a todos. Antes de despedirme, quiero comentarles también que vamos a continuar esta conversación en una actividad que el capítulo de jóvenes tiene planificado próximamente, en un conversatorio en donde vamos a ir a profundizar precisamente este tema de las competencias para la sucesión en una conversación mucho más focalizada y desde la realidad también de todas las familias empresarias que son adherentes de FEC. Así que ahí les vamos a ir anunciando prontamente esa actividad. Los dejo invitados a conocer FEC. Nuestra idea es poder llegar a la mayor cantidad de familias empresarias, así que visítennos en nuestra página web. Y antes de terminar, quiero también dejar la palabra a Enrique para que se despida también de esta actividad. Enrique. Gracias, Jessy. Andrea, Rodrigo, muchísimas gracias por la presentación. Nos dejan con hartas tareas para revisar. Por un lado, revisar en las empresas, sobre todo a nivel personal. O sea, en las empresas tenemos que revisar qué tan bien estamos eligiendo a la gente y también a nosotros mismos. Revisarnos qué tan preparados estamos tan preparados como creemos para la pega que estamos haciendo, y también revisar cómo estamos evaluando a la gente, si estamos siendo, a quienes trabajan con nosotros, a quienes queremos que trabajen con nosotros, que creo que es un desafío muy, muy importante. Orlando, muchísimas gracias por la magnífica moderación del espacio de preguntas, en bajarlas. Ahora, no estamos cerrando el webinar todavía, los invito a quedarse
conversando a micrófono abierto, planteando las dudas directamente, lo que quizás nos mandaron por el chat. Ahora no se sigue grabando, así que si alguna pregunta puede ser un poco, no querían que quedara registro, es el